Continuando inmediatamente con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 1, verso 5, en donde pasamos de los 7 espíritus que están delante del trono a la persona y los títulos de Adonai Yeshua, el Cristo. Abran sus Biblias al Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: y de parte de Yeshua, el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para el Dios y Padre de él. A él sea la gloria, el dominio por las eras de las eras. Amén. El primer título de Mashiach que aparece aquí es el testigo fiel, y la orden de las palabras en el original nos dan el énfasis en la palabra fiel, porque noten cómo dice aquí, el testigo, el fiel. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, tenemos las mismas palabras, mi testigo fiel. Y es bueno recordar que un verdadero testimonio lleva consigo un incipiente martirio. Ahora bien, cada testigo no necesariamente tiene que morir como un mártir, pero si es fiel a su encomienda, entonces estará dispuesto a morir en lugar de abandonar la verdad. Y tal testigo fue Yeshua, el Cristo, mientras que estuvo en la tierra. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14, se habla del Cristo como el testigo fiel y verdadero. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 11, el Cristo se llama fiel y verdadero. Ahora noten que en Apocalipsis capítulo 21, verso 5 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas son las palabras dichas en este libro. Y cuando Yeshua estuvo delante de Pilato, él relacionó su reinado con su testimonio de la verdad. Noten cómo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Para esto he venido al mundo, para que testifique a la verdad. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Su siguiente título es el primogénito de los muertos. Este título debe de llamar nuestra atención a otra de sus glorias. La palabra primogénito aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, pero una que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 28, es con referencia a los egipcios. Entonces quedan 8 referencias en total. Y escuchen esto, 8 es el número que representa la resurrección. Aquí tenemos 8 referencias de la palabra primogénito, que hablan del Cristo y su pueblo en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra primogénito, en referencia al Cristo, se usa en conexión de 3 diferentes periodos de tiempo. Noten lo siguiente para que vean a lo que me refiero. Primero, en Colosenses capítulo 1, verso 15, tenemos al Cristo el primogénito con referencia a la creación. Segundo, en Mateo capítulo 1, verso 25 y en Lucas capítulo 2, verso 7 tenemos al Cristo el primogénito con referencia a su nacimiento en Betlehem. Y tercero, en Colosenses capítulo 1, verso 18 y en Hebreos capítulo 1, verso 6 y en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, el Cristo es el primogénito con referencia a su resurrección. Y también se usa en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 29, donde se refiere a su preeminencia más que a su nacimiento o a su resurrección. Y la referencia que tenemos en Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 18 muestra que este título lleva consigo poder y autoridad. Y la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 6 nos muestra que esa autoridad es divina cuando dice, sin embargo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren a él todos los ángeles de Dios. Muchas veces pasamos por alto el hecho de que Adonai Yeshua no podía ser el rey de Israel sin que primeramente hubiera resucitado. El segundo salmo
y muchos otros pasajes que testifican de las glorias que seguirían los sufrimientos del Cristo, lo comprueban. Y por eso, después de resucitar, Mashiach reclamó todo el poder en el cielo y en la tierra. Y ahora aquí, en el Apocalipsis, lo vemos ejerciendo ese gran poder que no se retraerá hasta que el cielo nuevo y la tierra nueva no necesiten más ese gran dominio. Ahora, volviendo al Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Su siguiente título es El Príncipe. Algunas versiones dicen el soberano. Pero aquí dice el príncipe de los reyes de la tierra. Este título nos lleva al Salmo 89. Y noten algo muy interesante. En este salmo encontramos los tres mismos títulos del Cristo de Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Nótenlo, en el Salmo 89, verso 27 tenemos el primogénito y el príncipe sobre los reyes de la tierra. Y en el verso 37 tenemos el testigo fiel. El Salmo 89 y el libro del Apocalipsis son en común. El Salmo habla del pacto hecho con el rey David con respecto a su trono y su descendencia. Y es al rey David al que se le aplican las citas primeramente. Por ejemplo, en el verso 20 dice, he encontrado a David, mi siervo. Y en el verso 44, hablando del rey David, dice, hiciste cesar sus victorias y echaste por tierra su trono. Entonces, la esperanza de David estaba en su grandioso hijo, en Yeshua, el Mesías. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 25 y 30, declaran que David entendió que la promesa concerniente al fruto de sus lomos requería, escuchen esto, requería resurrección para modo de cumplirse. Porque noten cómo dice en Hechos capítulo 2, verso 31, el rey David, viéndolo de antemano, habló de la resurrección del Cristo. Y en segunda de Samuel, capítulo 23, versos 1 al 7, dice, estas son las últimas palabras de David. Y luego pasa a hablar del dominio justo de su grandioso hijo en el verso 3, diciendo, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Elohim. David sabía que él, personalmente, no había cumplido con los requisitos del gobernante ideal, pero sabía que el pacto de Dios aseguraba que uno, el hijo de David, los cumpliría. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 5 nos presenta al que debe gobernar y reinar con justicia. Y una de las profecías que cumplirá es, como dice el Salmo 89, versos 36 y 37, su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en los cielos. El rey David se menciona 3 veces en el libro del Apocalipsis, y cada una con referencia al Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí el Cristo es presentado como el verdadero Eliakim, que significa Dios lo hará levantar, o mejor dicho, Dios lo hará resucitar. El que lleva la llave de David sobre su hombro, el cual será por trono glorioso a la casa de su padre. Como se nos dice también en el profeta Isaías, capítulo 22, versos 20 al 25. Noten esto. Sucederá en aquel día, declara Yahvé, que llamaré a mi siervo Eliakim. Recuerden, Eliakim significa Dios lo hará resucitar. Luego dice, lo vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu cinto. Entregaré tu autoridad en sus manos. Y él será por padre para los habitantes de Jerusalén y para los habitantes de la casa de Judá. Y noten los versos 22 y 23. Entonces pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y no habrá quien cierre. Cerrará y no habrá quien abra. Lo clavaré como una estaca en lugar seguro y será un trono de honra
para la casa de su padre. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 5, el Cristo es presentado como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, prevaleciendo para abrir el libro de los 7 sellos. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, una vez más el Cristo es presentado como la raíz y la descendencia de David. Ahora, los reyes de la tierra, sobre los cuales el Cristo es príncipe, aparecen repetidamente en las profecías. Les daré solamente algunas referencias, por ejemplo, en el Salmo 2, verso 2, Salmo 102, verso 15, Apocalipsis capítulo 6, verso 15, y Apocalipsis 19, verso 19, y varios otros, en donde ustedes verán que algunos de los reyes de la tierra estarán entre los enemigos de Adonai Yeshua, mientras que otros se regocijarán con su pueblo en su gloria. Y como ya vieron en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, el título del Cristo es el príncipe de los reyes de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y el profeta Isaías habla de Él como el príncipe de paz, y el profeta Daniel lo llama el príncipe de príncipes. Y en el libro de los Hechos se habla de Él como el príncipe de la vida y como el príncipe y salvador, que viene siendo un contraste fuerte contra el príncipe de este mundo. Ahora, otra razón importante por lo que aparece este título aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, se encuentra en el profeta Oseas, en el capítulo 3, verso 4. Noten con atención cómo dice: porque los hijos de Israel se quedarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin altar y sin quien vista el éfod y queme incienso durante muchos días. ¿Notaron eso? Los días largos del rechazo llegarán a su fin, y el título de príncipe que se le da al Mesías en Apocalipsis capítulo 1 indica que la nación de Israel volverá a tener una relación con Elohim, con Dios. Ahora, la palabra griega arcón, que significa príncipe, se relaciona con el título el principio. El principio en el idioma griego es arqué, y en Colosenses capítulo 1, verso 18, indica que la persona que lleva este título es primero, es preeminente, y también se traduce como gobernante. Pero cuán agradecidos debemos de estar de saber que los reyes de la tierra tendrán un gobernante, y como el mundo entero estará clamando por uno. Tan grande será la necesidad que sentirán de tener un gobernante global, que los reyes de la tierra le darán la gran venida con grande entusiasmo y aprobación al anticristo. Sí, al anticristo, desafortunadamente. Estas palabras son terriblemente y espantosamente ciertas hoy en día. Una densa y oscura apostasía se encuentra en estos tiempos, y tal vez esa es la razón por que las personas no buscan la verdad de las Escrituras. Esa apostasía empeorará entre nuestros días y el reinado justo del verdadero príncipe de paz, Yeshua Jesús el Cristo. Volviendo al Apocalipsis capítulo 1, verso 5, los 3 títulos de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, van seguidos por un triple reconocimiento. Nótenlos. 1. El que nos amó. 2. Y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. 3. Y nos hizo un reino de sacerdotes. Ahora examinemos estos 3 uno por uno. Primero, el que nos amó. De todas las manifestaciones de los atributos de Dios revelados por Yeshua el Cristo, el amor se destaca y se menciona primero. El amor de Dios en el Cristo está en el fundamento de su poderoso propósito. Y vean ustedes qué notable y prominente es el amor de Dios hacia Israel. En la bendición que Moisés
el hombre de Dios bendijo a los hijos de Israel antes de morir, dijo, Él ama a su pueblo. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8, hablando de Israel, el profeta Moisés dice, no porque sean los más numerosos entre todas las naciones fue que Yahvé se agradó de ustedes y los eligió, pues ustedes son los más pequeños entre todas las naciones. Es porque Yahvé los ama y para confirmar los juramentos que hizo a sus padres, que Yahvé los sacó con mano poderosa y los libró de casa de esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Y el profeta Oseas, en el capítulo 11, versos 1 al 4, hablando de ese mismo periodo de tiempo, dijo, cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. En el verso 4, lo traje con lazos de amor. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, dice, Yahvé se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor perpetuo, Ahabat Olam, te he amado, por tanto, te prolongué mi jased, mi misericordia. Las palabras hace ya mucho tiempo, o en el pasado, son las palabras hebreas marajok, que se refiere más bien a la distancia más que al tiempo, y podrían traducirse desde lejos. En otras palabras, Yahvé se le apareció a Jeremías desde lejos. A los ojos del profeta se le apareció aquel día largamente esperado, en el que dispersó a Israel lo volverá a reunir. Y cuando Yahvé Elohim haga un pacto nuevo con la casa de Israel, les sugiero que lean todo el capítulo 31 de Jeremías para que se den cuenta. Jeremías miró a lo largo de las edades, Olam, y sus ojos miraron proféticamente al Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, y leyó las palabras, al que nos amó. Este amor de Dios perdurable a través de las edades permanece inquebrantable. Aunque es triste y cierto que Israel olvidó el amor de su desposorio, como se nos dice en Jeremías capítulo 2, verso 2. Pero escuchen esto, el amor de Dios está principalmente ligado a la redención, y muchas veces usamos el amor de Dios cuando hablamos de su cuidado, de su fidelidad, de su mano que nos guía, de su providencia, pero en realidad no estamos hablando en completa armonía con la palabra de verdad, porque el amor de Dios es particularmente sagrado en referencia a la redención. Porque noten los siguientes pasajes. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, porque cuando éramos pecadores, el Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, porque con el Cristo fui crucificado, ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Al que nos amó, le sigue y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Las versiones dicen, nos lavó con su sangre. En el idioma griego es lousanti, pero el texto griego revisado dice lusanti, nos liberó. Y para darnos cuenta lo que significa este término, podemos mirar una o dos referencias. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, donde dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, serán disueltos. Y aquí mismo en el verso 12, la palabra se vuelve a repetir. Serán disueltos o serán deshechos. Y en Efesios capítulo 2, verso 14, la palabra es traducida como derribando. Entonces, liberar, deshacer, derribar,
Todas estas son palabras que se usan para transmitir algo de su significado. ¿Se dan cuenta de qué llenura, qué plenitud hay en esas triunfantes palabras de alabanzas que dicen al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados? Pero en Mateo capítulo 20, verso 28 tenemos la palabra rescate, que también está cercanamente relacionada con la expresión nos liberó de nuestros pecados. Noten cómo dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida de él por rescate de muchos. Y en Hebreos capítulo 9, verso 12 tenemos la palabra redención. Noten cómo dice, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿se dan cuenta de qué gran perspectiva está reservada para los redimidos? El peso del pecado, el reclamo del pecado, queda deshecho, derribado, librados del pecado. Los pecados quedan desaparecidos. Ahora, la expresión muertos al pecado en Romanos capítulo 6, verso 11, es algo similar, pero es una expresión más completa. Y decimos más completa por dos razones. Primero, porque muertos al pecado implica algo más que simplemente liberados de los pecados. Y escuchen esto, el pecado es algo más profundo. Y noten que la palabra griega hamartia significa pecado, y en la manera que la usa el apóstol Mateo en su Evangelio del Reino, la palabra pecado ahí siempre se usa en el plural. En otras palabras, las obras, las acciones de los pecados, la manifestación de los pecados, pecados plural, es lo que se señala allí en el Evangelio de Mateo. Al contrario, el pecado singular, el pecado de la manera en que se señala en los capítulos 5 y 6 de la carta a los Romanos, no se trata igual aquí que en el Evangelio de Mateo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que en las Escrituras el pecado tiene dos aspectos. Primero, los pecados, plural, se refiere a las acciones malas, las obras malas, las maldades. Y segundo, el pecado singular se refiere al cuerpo de carne, o sea, al humano. Los pecados en plural son perdonados, pero el pecado en singular se debe de contar como muerto, se debe de considerar como muerto. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Continuaremos con el verso 5 y el verso 6 en el siguiente video. Los invito a que se suscriban, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.